Hola gente, hoy vamos a charlar sobre la chorrada que supone afirmar que quien dispara en un modo automático lo está haciendo mal y no está aprovechando su cámara de fotos, o que son menos fotógrafos o menos profesionales que quienes usan la cámara en modo manual. Bienvenidos a 12 pulgadas, el lugar donde verás, escucharás y aprenderás fotografía. Hola a todos de nuevo a Fotografía en 12 pulgadas. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Tirando, sobreviviendo por el momento. No tires mucho, que la cosa no está para tirar, ¿eh? Y para tirar y para empujar. Pero bueno. Por cierto, sabéis que una de las cosas interesantes en el directo es que no os perdéis nada, ¿sabes? Porque aquí metemos la pata, nos desviamos del tema, soltamos más chorradas de las que se escuchan después en el podcast. El podcast, si queda más limpito... No lo digas. ¿Cómo que no? No te Para que se enteren los del podcast. Para que se enteren los que del entra podcast. alguien nuevo aquí y está escuchando que vamos a hacer cagadas, que dice, yo me largo. ¿Qué va? Si eso es lo que le gusta a la gente de nuestro programa. Sí, ¿no? Que nos equivoquemos. Y Que veamos que no somos perfectos. en el podcast parece que somos perfectos. Porque no se los ve, para empezar. Eso ya gana, eso es un 95% de, ¿sabes? Tío. Pero vamos, se ven aquí, no ven las caras de, ya no me imaginaba esto. Claro. Y después en el podcast está todo más cortadito, más empaquetadito. Menos cuando meto la pata con el audio y lo edito mal, ese tipo de cosas. Pero se pierden lo que yo sé, la chicha del programa, ¿no? Que es todas estas cosas que nos pasan y hacia los sitios a los que nos vamos muchas veces. Pero bueno, normalmente nos centramos bastante. Siempre hablamos de cosas muy interesantes. El tema de hoy en concreto y temas similares al que vamos a tocar hoy, siempre me ha sorprendido que sea algo tan polémico. Es que en la fotografía hay mucha polémica. Sí, tío. Que nos gusta mucho discutir. Hay mucha pamplina. Hay mucha tontería. Salimos a hacer fotos y estamos todos discutiendo, pero no de fotos. Vamos a disfrutar del rato. Y encima en muchas ocasiones ni siquiera discutimos de fotografía, sino de cosas que están orbitando alrededor de la fotografía. Pero bueno, el caso es que el título del programa de hoy es Si disparas en automático no eres fotógrafo, y pamplinas del estilo. Y es que vamos a hablar de esa chorrada bueno, para mí chorrada desde luego, de mito, dogma, idea de que disparar en automático no es de fotógrafos, que es de novatos, que son los profesionales y los que entienden de verdad de fotografía, los verdaderos fotógrafos solo disparan en manual. No, es que tienes que hacer las cosas de esta manera porque si no están mal. ¿Quieres dejar en paz y que haga yo las cosas como me dé la gana y disfrutar de esto que es tan disfrutones como la fotografía? Y lo curioso es que no es que haya una manera que todos la promulguen. No, es que cada uno te dice la manera correcta y cuando has escuchado a 10 tipos diferentes, ya no sé qué hacer. Pues la correcta. Además, los que con más pasión defienden su postura suelen pensar que su postura es la única válida y verdadera. No les entra en la cabeza que a lo mejor hay otras alternativas, que quizás están equivocados, que hay muchas maneras de hacer las cosas. O no, solamente de esta manera, sino mal, herejía, no eres fotógrafo. Nosotros hablamos de nuestra disciplina porque es la que conocemos, pero en otros hobbies, aficiones y profesiones seguro que hay también todas estas gilipollez. Los pocos hobbies que yo he sido así grupales, todas tienen su bobas. Hablando de la fotografía como una disciplina artística, eso es otro motivo de discusión que te caga. Pero bueno, mi idea, ¿no?, sobre la fotografía es que es una disciplina artística incluso cuando dices que no lo es. Pero bueno, el caso es que en otras disciplinas artísticas esto no se produce. Es decir, en escultura, por ejemplo. O sea, cada uno sabe que hay 200.000 maneras de hacer escultura. En pintura hay 200.000 maneras, como mínimo, de hacer pintura. Pero en fotografía, ¿no? Pero no te puede llegar a uno que te diga así por detrás que estás pintando un cuadro y te diga, oye, si utiliza el pincel de este tipo, te va a salir mejor. A ver, que yo sepa, no. Yo le veo probabilidades de que pase, ¿eh? A ver, hay pinceles que te sirven para ciertas técnicas, mejor que para otras, pero o sea, a mí nunca me ha venido un profesor en Bellas Artes a decirme ese pincel no lo usa este. No, es que no se me ocurre una situación similar, ¿verdad? Digo, pincel por otra cosa. Yo qué sé, estaba haciendo una escultura y te dice, oye, que está utilizando un cincel muy gordo para hacer eso que estás haciendo. Vamos a decir, puede ser. A lo mejor a mí me gustan los cinceles gordos. Pero no te dicen, este es el único cincel que puedes utilizar, sino que este cincel vale para esto, este para este otro, este para otro, para más detalle uno más fino, para ese tipo de cosas. Pero no te dicen, este es el único. No, hombre, ¿sabes? Hay muchas maneras de hacerlo, muchas técnicas, muchas herramientas que son las adecuadas o no para hacer una cosa u otra. Incluso las que no son las adecuadas se pueden utilizar a veces para conseguir efectos diferentes. Hay tantas posibilidades que nunca entenderé que en fotografía haya tanto iluminado que diga que la única manera de hacer correctamente fotografía es como ellos dicen. Así que, del director de si tu cámara no vale más de 3.000 euros, no eres profesional, llega si disparas en automático, no eres fotógrafo.
Hay una cosa que quería decir, que se me ocurrió así. O sea, se me ocurrió, pero Así de repente. me ha venido a la cabeza, digo, lo voy a comentar. Suele pasar que cuando... Eso me pasó a mí, por ejemplo, con José Benito, en este caso, ¿vale? Que aprendí tanto con él que lo endiosé y como que me cerré, un momento que me cerré mucho a lo que él dijera iba a misa. Cosa que está mal hecha, porque hay mucha gente también que sabe mucho en este caso, de fotografía y que dice cosas que incluso les puede hacer un poco la contra y si tú pruebas, dices, oye, pues mira, pues puede ser que tenga razón. Cerrarse en banda a un maestro solo creo que nos limita mucho a la hora de aprender. Creo que hablo por los dos cuando digo que tampoco queremos que lo hagáis con nosotros. Exactamente, es que no, claro, nunca. Además, te lo hemos dicho cada 2 por 3, ¿no? O sea, de todo esto que hemos dicho, crearos la mitad y comprobarlo todo por vosotros mismos. Crearos vuestro propio criterio. Si tu criterio es que solo los profesionales tiran en manual, pues vale adelante, tío. O sea, ole, ¿te gustan las fotografías que haces en manual? Oye, cojonudo. ¿Te gustan las fotografías que haces en modo automático? Oye, cojonudo. ¿Sabes qué pasa? Ya hemos terminado el programa, no hay más que decir. Sigo intentando. Entonces, ¿qué pasa? Que cada uno vamos cogiendo la información de un sitio sin abarcar más y entonces luego pueden venir los conflictos de ahí, porque estamos como defendiendo nuestra camiseta. Y no, debemos abrirnos un poco. Yo reconozco que me pasó y dije, no, así no vas bien, David. Coge información de mucha gente, que hay mucha gente que sabe. Ya que estamos sincerándonos, venga, va. En los primeros cursos que daba de fotografía, casi que me metía con los modos automáticos. Decía, es una pena, ¿sabes?, que desaprovechéis todo el potencial de vuestra cámara utilizando los modos automáticos. Claro, cuando vas avanzando y te vas dando cuenta de la chorrada que estabais diciendo en ese momento, pues te dan ganas de... Bueno, menos mal que esos cursos no están grabados, ¿sabes? Entonces no hay pruebas de que yo decía ese tipo de cosas, excepto esta confesión de ahora, que la borraré para el podcast, por supuesto. Pero cuando te das cuenta de que eso es una chorrada, pues ya cambia tu manera de ver la fotografía, de entenderla y, en cierta manera, mejoras muchos procesos. O sea, cuando no te cierras en banda a una única manera de hacer las cosas, te abren más posibilidades, te abren más opciones a la hora de hacer ciertas cosas. Primer punto del que estamos hablando. Bueno, el segundo, en realidad. El primero era la introducción. El modo automático es un tabú. ¿Por qué es un tabú? ¿Por qué esa especie de elitismo que asocia el hacer la fotografía en modo manual, con ser un fotógrafo de verdad? Porque yo es que no termino de pillarlo. En su momento, esa era la opción que yo barajaba, ¿no? Y la defendía diciendo que no aprovechábamos el potencial de la cámara si utilizábamos los modos automáticos. Pero está claro que en el modo manual hay muchísimas veces, muchísimos fotógrafos que tampoco aprovechan el potencial de su cámara. Quizá el aprovechar todo el potencial de tu cámara no depende del modo de disparo que utilices, sino quizás de otras cosas. Puede ser que lo que no estés aprovechando o lo que no estás queriendo transmitir al no conocer la cámara, puedes sacar tu propia creatividad porque no sabes cómo hacerlo. Pero es porque no conoces la herramienta, no porque lo usen automático o lo usen manual o semiautomático. O sea, una cosa no lleva a la otra. Si no conoces la herramienta, da igual el modo que lo pongas. No vas a poder hacer lo que quieres. Hay también mucha gente que empieza a aprender o se introduce en la fotografía gracias a esos automatismos, a las cámaras compactas que no tienen controles manuales, por ejemplo, a las cámaras de los móviles que tampoco suelen tener controles manuales. Ahora en los móviles más modernos sí empieza a haber ciertas opciones manuales y tal, pero vamos, son bastante limitadas. De hecho, yo cuando disparo con el móvil paso de utilizar los modos manuales porque no me facilitan nada, en realidad. El caso es que muchos aprenden así y es cojonudo, ¿sabes? Empezar en la fotografía sin tener que preocuparte de todos esos parámetros técnicos que después tiene la cámara. Y en cierto momento hay una especie de obsesión por abandonar esos automatismos. Es decir, comprarse una cámara que tenga controles manuales y que te permita hacer más cosas. Bueno, quizá, sí. Más bien eso que tú has dicho, hacer cosas diferentes, más que más cosas. En el momento en el que pasas de modos automáticos o semiautomáticos al modo manual, te conviertes en un profesional de la fotografía. Eso es una de las mayores chorradas del mundo. Porque precisamente el profesional es el que sabe utilizar su herramienta, aprovechar su herramienta, conoce su herramienta de trabajo, independientemente de cómo la utilice. Es lo que tú has dicho antes con los pinceles, por ejemplo. ¿Que hay un pincel mejor para unas cosas que para otras? Sí. ¿Un pincel único para todo? No. Los pinceles automáticos. Precisamente. ¿El pincel automático? No. O no, si le das el botón y te pones así a ver el cuadro como sea. Pones el pincel en un taladro, ¿no? Aprieta el botón y empieza a... Lógicamente está el encanto de utilizar las cosas despacio.
de obligarnos a pensar para ir más lento, para no ir tan rápido a todos lados. Pero esa no es tampoco la mejor opción siempre. Hay veces que necesitamos velocidad, ¿sabes? Que necesitamos agilidad en el proceso, incluso que necesitamos quitarnos cosas que decidir con la cámara y dejar que decida ella, para nosotros dedicarnos a pensar en otras cosas. Eso nos lleva al tercer punto, que es que la intención del fotógrafo importa más que qué botón aprietes. La frase que ha elegido para el final del programa va mucho en este sentido. No la vamos a adelantar todavía, la dejamos para el final. Es decir, lo importante es la idea que tú tengas, la visión que tú tengas, lo que tú quieras fotografiar. No lo ajustes con lo que lo has fotografiado. Eso en realidad nos debería importar bastante poco. No sé si tú has visto por ahí muchas publicaciones en redes sociales y tal, las que ponen la fotografía y al lado los parámetros que han utilizado. ¿Eso para qué vale? A ver, eso en teoría, según dicen, vale para que la gente aprenda. Pero por mucho que veas que está la fotografía hecha a F2.8, no vas a ver que es el F2.8. Porque los que saben leer eso ya tienen cierta noción de lo que están leyendo. Alguien que ya entienda un poco y sepa revisar un poco una fotografía, te va a decir, no los números exactos, pero sí te va a decir, oye, mira, esta es una foto muy rápida con un diafragma muy abierto y se le ve ruido y con un ISO bastante alto. Te lo va a decir y ya está. Pero es porque conoce, estudia su cámara, ve cómo se comporta, por qué se comporta de cierta manera, cómo evitar o cuándo conseguir que se comporte de cierta manera. Para mí eso es lo importante. Conocer la herramienta simplemente, o sea, no lo voy a decir, es tú lo que haces. Si quieres en automático, manual, si lo quieres semiautomático, si te quieres abrir nueces, como digo yo, con mi cámara, que mi cámara abre nueces y almendras. ¿Va a comer marisco también? Tendría que probar, ¿sabes? Pero seguro, un kilo y medio de cámara, seguro que te abro una pizza de un selaganto. Esa es una función que yo prefiero no usar en mi cámara. Sí, la mía sí me pide. La tuya no tiene apertura de especies subacuáticas. Tiene apertura de diafragma, pero de nueces y almendras no. Bueno, volviendo a lo de los parámetros, yo es que muchas veces veo que hay gente que pregunta y mira esos parámetros e incluso los ponen para poder imitarlo, ¿no? Es decir, si pongo estos parámetros en mi cámara, voy a conseguir esa fotografía. Eso es absurdo, porque esa fotografía está hecha en un sitio y momento determinado y con una cámara determinada y manejándola un fotógrafo en concreto. Incluso yéndote al mismo sitio en el que se ha hecho esa fotografía, si pones los mismos parámetros, tendrías que hacerla pues justo en el momento del día en que se hizo. Faltan datos. Estaba nublado, hora del día, temperatura. Faltan muchas cosas. Época del año, situación de los astros, giro de la Tierra. Tenía hambre. Me echaron del trabajo hace 2 días. O sea, ese tipo de cosas que influyen en lo que fotografía. Estaba triste. Eso también. Mira, sería un dato muy interesante. Esta foto se ha hecho con apertura de diafragma tal, tipo de exposición tal, ISO tal, objetivo tal. Emoji feliz. Los emojis de cómo estabas y el dinero que tenías en la cuenta en ese momento. Eso es mucho más útil. Si te encuentres en ese estado, es posible que se acerque más tu fotografía a la que quieres imitar con esos parámetros. Y el tema de que automatizar parte del proceso se siente, ¿no?, como si perdieses el control de tu herramienta. Y eso tampoco es así exactamente. En mi caso, ¿no? Me voy a poner yo en mi caso. Yo conozco bastante bien mi cámara. Ya llevo unos años con ella, la he manejado mucho, he hecho muchas fotos con ella, me he visto el manual, además he tenido que consultarlo varias veces para ciertas funciones que se me habían olvidado, que quería probar y tal. Y sé cómo reacciono ante las diferentes situaciones, ante muchas de las diferentes situaciones que me puedo encontrar. Entonces, sé también cómo corregirlas. Puedo dejar que mi cámara decida ciertas cosas y yo centrarme en otras. Porque sé que mi cámara va a reaccionar como yo quiero y en caso de que se equivocase o de que yo quisiese algo diferente, sé cómo corregirla. Independientemente de que dispare en manual, en automático o en semiautomático. Incluso si le dejo la cámara a otra persona, voy diciendo lo que tiene que hacer con la cámara. No es ceder el control creativo. Sigo decidiendo yo, por ejemplo, cuándo disparar, hacia dónde voy a apuntar y todo ese tipo de cosas. Esas cosas las decido yo. Esas son casi imposibles de automatizar. Ya te digo, a no ser que le dejen la cámara a otro. Imagina, te vendemos la cámara tal por 10.000 euros y va con fotógrafo integrado. Va con fotógrafo que decide por ti, incluido. Madruga por ti, él te trae la foto. Tú te puedes levantar a las 10 de la mañana tranquilamente, que él madruga por ti y te trae todos los amaneceres que tú quieras. Comentario de Fernando de la Torre. Sí, te llegará un momento en que con el desarrollo de la IA
día le diremos a la cámara que queremos una foto con un bokeh y que respeta luces altas y de ahí un poco los parámetros. Pues sí, Llegará. pues podría ser. Ya está apuntando hacia ese sitio. Cada vez hay más automatismo y cada vez le podemos ceder más decisiones a la cámara, sin miedo a que se equivoque y con la seguridad de que va a hacer lo que nosotros queramos. Muchas automatizaciones, es decir, mucho ceder ciertas decisiones, ceder cierto control a la máquina, no limita la creatividad. De hecho, la libera de ciertas cargas. A ver, si tú tienes una idea, ¿no? Una visión, una fotografía que quieres hacer y además de la composición tienes que fijarte en que el tiempo de exposición sea tal, que la apertura de diafragma sea tal, que el ISO sea tal, que el equilibrio de blanco sea tal. Y no solamente sean todos esos parámetros que tienes que decidir, sino además ajustarlos si no están exactamente como tú quieres. Al final, para empezar una fotografía no vas a poder hacer. No. Vas a tener que tomarte bastante tiempo. Es cuando te aparece la nube y te tapa el sol. Y tienes que volver a empezar de nuevo. Por ejemplo. O cambiar todo los parámetros para hacer esa fotografía que tenías en mente. Es cierto que sí, ciertas limitaciones potencian la creatividad, pero ciertas otras limitaciones la bloquean. Y precisamente el control técnico... Quitar carga mental a la hora de hacer fotografía. ¿Por qué no? ¿Qué tiene de malo? Hay ciertas situaciones en que no importa el poner un semiautomatismo. Por ejemplo, un momento de luz que no cambia en ningún momento, ya sea en estudio, sea donde en un día soleado o un día que está totalmente nublado y no van a cambiar las condiciones de luz. Poner un semiautomatismo donde no te importa, por ejemplo, dar la prioridad a la velocidad. Imagínate que estás viendo una carrera de coche y tú quieres hacer fotografías de coche de muchas maneras diferentes. Quieres hacer barrido, quieres hacer deteniendo los coches en un sitio en particular. ¿Para qué vas a estar controlando el diafragma cuando tú solamente vas a controlar el tiempo de exposición? Entonces, oye, o todo lo contrario, ¿eh? Si la luz cambia muchísimo y tú en lo que estás centrado es en congelar el movimiento de algo, ¿para qué te vas a preocupar de la apertura de diafragma? Ponla en automático y decide todo el tiempo de exposición. O sea, está dando más faena de la cuenta, porque tú solamente quieres hacer fotos diferentes con diferentes exposiciones. Pero si está en manual, tienes que cambiar ISO, diafragma y tiempo de exposición. En cambio, si tú lo pones tú semiautomático, la prioridad a la velocidad, solamente toca una ruedecita y elige en ese momento, decide rápido y haces la foto. Te lo pasas mejor. No estás más tiempo mirando y probando y voy a tirar esta foto, a ver cómo me sale. Mira la pantalla, ay, parece que está sobreexpuesta. Venga, toca otra vez. ¿Sabes un fotógrafo que es especialmente creativo, hace fotos muy divertidas y ha dicho en varias ocasiones que él maneja la cámara en modo program? Tino Soriano, ¿no? Exactamente, Tino Soriano. Uno de los pocos fotógrafos a los que yo he escuchado en varias ocasiones decir, sin ningún tipo de reparo ni problema, yo utilizo la cámara en modo program porque ¿para qué me voy a complicar la vida? Y además, así me centro más en el momento que estoy fotografiando que en la cámara que estoy manejando. Es a Tino Soriano. Y es uno de los pocos porque parece que hay una especie de vergüenza si eres relativamente conocido o eres profesional en la fotografía y dices que utilizas la cámara en modo automático, semiautomático o utilizas cualquiera de esos automatismos. Pero no nos damos cuenta de que es algo que no nos hace más ni menos profesionales. Yo he pasado por todas las etapas. Yo estuve un tiempo disparando en manual, totalmente en manual. Después me pasé a modo semiautomático. He pasado también por el modo program. Ahora he vuelto a manejar la cámara en modo manual, pero dejo el ISO en automático, por ejemplo. En ciertas situaciones cambio a los modos semiautomáticos, es decir, en cada momento pues voy decidiendo si necesito la cámara totalmente en manual o si lo necesito en modo automático o semiautomático. Y las fotos, a ver quién es capaz de decirme qué diferencia hay, o sea, independientemente de que te gusten o no, ¿vale? Eso es otra historia, ¿no? Pero mis fotos, a ver quién es capaz de diferenciar cuál se ha hecho en un modo automático o en un modo manual. Es imposible distinguirlas. El método que utilice, el proceso que utilice, casi que te da igual. Lo importante, en este caso, en muchos casos, es el resultado. No, en muchos casos. De hecho, en todos. En todos. Sí, bueno, a ver, Sí podemos generar. O sea, lo importante es el resultado. No, pero bueno, si estás dando clases de fotografía, no puedes hacer la foto y enseñarla. Lo importante es el resultado que tengo. No os voy a enseñar cómo lo he hecho. No, a ver, yo estoy para enseñar tus fotos. Pues es que hace poco tuve una discusión también por redes sociales con una persona que decía, además que lo decía y lo defendía y ponía varias publicaciones al respecto, diciendo que si no hacía fotos con una cámara reflex, mirrorless y tal, que no era fotografía. Si utilizabas una compacta, por ejemplo, o la cámara del móvil, no estabas haciendo fotografía. Eso no se podía considerar fotografía. Ya ni siquiera automatismo, sino la cámara que utilices es tan importante como para categorizarte en fotógrafo o no fotógrafo. O sea, es una chorrada absoluta.
Y lo del automatismo está a la par, vamos. Yo creo que son ganas de tocar narices y gente muy cuadriculada y... Es más, Digo, hay situaciones... puesto serio. Es más, voy a poner muy serio y mirando hacia cámara. Eso, levanta una ceja. Dale caña. Hay situaciones en las que es mejor utilizar los modos automáticos que el manual. Ya podemos volver a la ¿Ya norma. está? Eso solo era. Ah, sí, no era tan serio, no era tan serio. Era para introducir al siguiente punto de guión. Qué pena que esto no se vea en el podcast. Bueno, los automatismos no son solo para los novatos, sino también es algo útil y práctico en muchas situaciones. Ya simplemente el hecho de que el conseguir la foto perfecta en modo manual te suponga un estrés es motivo más que suficiente para pasarte a un modo automático o semiautomático. Es decir, la fotografía, hacer fotografía te debería hacer disfrutar del acto fotográfico, del proceso fotográfico, no pasarlo más, no estresarte. Es decir, eso ya es motivo suficiente para utilizar cualquier modo automático o semiautomático, lo que te dé la gana. Pero es que además hay ciertas situaciones en las que lo lógico, si no quieres meter la pata hasta el fondo, es utilizar los modos semiautomáticos. Por ejemplo, dito alguno, que los tenemos ahí en la lista. Lo tenemos en la lista, mira, por ejemplo, boda y eventos. Tienen muchos momentos que son irrepetibles y que o está o no está. Y ya no es estar físicamente, me refiero. O sea, o estás atento y preparado o te lo pierdes. Y eso es un error muy gordo. O sea, estás perdiendo el trabajo en sí. Te la juegas ahí. Porque Es que te la juegas. Ponerse en automatismo. Intenta tú explicarle a un novio o a una novia que la foto del momento bueno, ¿sabes? Del momento inolvidable, no lo tienes porque te ha salido mal la foto, porque no ha dado tiempo de cambiar los parámetros, porque justo antes habías hecho otra foto, o te has distraído y se te ha olvidado cambiar el ISO, o cambiar el diafragma, o cambiar lo que sea que te dé la gana cambiar. Eso no se puede permitir. Te juegas el encargo, básicamente, El encargo que te paguen. Te aseguro que a los novios les da igual, normalmente, excepto hay siempre excepciones, ¿vale? Pero bueno, normalmente les da igual la cámara que use. De hecho, a mí, antes de contratarme en bodas, bautizos, comuniones y eventos varios, jamás me han preguntado qué cámara tengo. Porque no les importa. ¿Qué sentido tiene? Claro, no les importa. Ni tampoco me han preguntado si disparo en manual o en automático. ¿Qué les importa a los novios? Pues que las fotos que yo hago de otras bodas les ha gustado y quieren un resultado similar. ¿Me voy a arriesgar yo a fallar en un momento tan importante? No, hombre, vete por ahí. Otro caso, que tenemos a Tino Soriano por ahí metido, de hecho, como ejemplo. Ah, vale. No, como ejemplo de esta categoría. Bueno, Ojalá lo tuviésemos por aquí. El fotoperiodismo son momentos que pasan. En realidad todos son momentos irrepetibles. Esto es un trabajo donde están enseñando cosas al mundo. Entonces también es muy importante estar muy bien preparado o confiar un poquito en tu herramienta para que te solucione un poco el trabajo. Vete tú a decirle al director del periódico para el que trabajas que no tienes la foto porque te han salido todas oscuras o se te han sobreexpuesto o en ese momento estabas justo cambiando el ISO. No, tío. No tener la foto supone quedarte sin trabajo. No, es que estaba mirando para cambiar el diafragma. O sea, es que ni la has visto la foto. Estabas mirando la pantalla y ni has visto la foto. Claro, ¿Sí? Totalmente. ¿Para qué? Totalmente. Que no, hombre, que te pierdas muchas cosas. Y primo hermano del fotoperiodismo es también la fotografía callejera. Son momentos irrepetibles y si cuando está ocurriendo, como tú has dicho, lo que quieres fotografiar, estás cambiando algún parámetro y tal, te pierdes la foto. Pero es que además me sirve para introducir otro automatismo. Hay muchos fotógrafos de calle, sobre todo últimamente, estoy escuchando de muchos fotógrafos de calle que disparan en JPG. Simple y llanamente porque no quieren pasarse por el programa de edición a editar su fotografía. ¿Qué problema hay en eso? Por ninguno. ¿Qué problema hay en no disparar en RAW? En dejar que la cámara decida el revelado de tu fotografía. No hay ninguno. Puede gustar más o menos. Pero el problema te lo estás creando tú mismo. Exactamente. Sí, claro. Si tú lo que quieres es solo fotografiar, no quieres pasar por el ordenador, pues mira, el JPG es una excelente opción porque la fotografía queda bastante más cerrada que en un RAW. Bueno, de hecho, el RAW es un formato abierto, que ni siquiera es un formato de imagen de abierto que está. O sea, ¿qué problema hay en utilizar ese automatismo? Y claro, ¿y si te vas de viaje, por ejemplo? Te vas de viaje y estás disfrutando y no quieres complicarte la vida con empezar a cambiar parámetros de ISO, de diafragma, de velocidad de ráfaga o de lo que sea. ¿Por qué no vas a disparar en automático en ese sentido? No tienes que rendirle cuentas a nadie. Solo quieres disfrutar del momento y de fotografiarlo.
¿por qué no vas a poder disparar en automático? ¿Son menos válidas esas fotografías? No. Pues por supuesto que no. Aparte que siempre está a tiempo de si en un momento dado te viene el ostión de creatividad de coger, poner tu cámara en manual y hacerlo, y ejecutarlo. Y ya está. Pues claro, Que siempre está el hecho de que lo puedas cambiar. ¿Por qué no? claro. Es que nada te obliga a disparar únicamente en automático, únicamente en manual, únicamente en RAW, únicamente en JPG. Y en los tiempos en los que no teníamos la capacidad de decidir de foto a foto, o sea, no ya de carrete a carrete como era antes, ¿no? Que teníamos que hacer 36 fotos con el mismo ISO, por ejemplo. Ahora podemos cambiar foto a foto cualquier automatismo o manualismo que queramos. Y después ya el tema de a fotos inesperadas, más por la calle precisamente, ¿no? Que venimos a hablar de fotografía de calle y de viaje, que también son primo hermano, ¿no? Estás en un callejón oscuro con la cámara en manual y de repente lo que ocurre, lo que quieres fotografiar ocurre en la otra calle que está iluminada a pleno sol. ¿Por qué no vas a ir con automatismos que te permitan cambiar a la velocidad del rayo los parámetros? Porque lo decide tu cámara y es mucho más rápida que tú tomando... O sea, no es mucho más rápida que tú tomando decisiones, pero sí aplicándolas. O acercándose Si sabes cómo responde. al resultado. Quizás no lo clava del todo, pero se acerca. Que eso precisamente me sirve para el siguiente punto, que es el término medio. Es decir, automatismo no significa dejarle todas las decisiones a la cámara y que tú no puedas modificar nada de la fotografía. En casi todos los automatismos puedes modificar cosas. Por ejemplo, aquí tenemos los dos modos principales de semiautomático y un modo que es totalmente automático y otro que es una cosa mezcla de todo. Pues tenemos la prioridad de apertura, que nosotros decidiremos la apertura del diafragma a nuestra conveniencia, a nuestra elección. Y ya la cámara decide no, nos ayuda a darnos más o menos luz en ese momento, ya sea con ISO o sea con tipo de exposición. Luego tenemos la prioridad a la velocidad o al tiempo de exposición, que con ese mismo dial lo que vamos a hacer es decidir el tiempo de exposición. Y luego tenemos el ISO, que si lo ponemos en automático, tenemos que decirle unos valores, tenemos que programarlo. Decir, oye, mira, no me pases de este ISO porque lo que sea, porque ya no me gusta ese grano que sale. E incluso en algunas cámaras le puedo decir, oye, no me bajes de este ISO. Pero es que con la apertura y con el tiempo de exposición también le puedo decir a la cámara, oye, no me bajes de un 125avo de segundo porque se me va. No tengo el pulso suficiente para que la foto se quede como a mí me gusta que se quede. Y lo puede decir. Y por mucho que la cámara quiera darte luz quitando tiempo de exposición, jamás va a bajar de eso. Porque si nos pasamos y estamos en una situación muy oscura, la cámara a lo mejor te pone la foto a medio segundo. La mayoría de cámaras actuales, esas ciertas funciones incluyen la capacidad de personalizar mucho los modos semiautomáticos. Puedes llegar a personalizar mucho la prioridad de apertura. A ver, prioridad de apertura, básicamente es tú decides la apertura de diafragma y la cámara hace el resto. Prioridad de velocidad, tú decides el tiempo de exposición y la cámara hace el resto. Pero en ambos casos puedes elegir cosas como esa, que los otros dos parámetros se muevan en unos márgenes. Si conoces tu cámara y sabes que tiene la opción de limitar ese tipo de cosas en ciertos momentos, pues lo puedes utilizar. Por eso hay una gama intermedia entre automatismo total y manual total que permite llegar a un grado de personalización bastante grande. Y después está, el tema de que yo decía que yo utilizaba actualmente. Estoy utilizando la cámara en modo manual total, pero el ISO se lo dejo en automático. Digamos que decido la apertura de diafragma y el tiempo de exposición, pero el ISO, que me da más igual, y conozco mi cámara y sé en qué límite mínimo y límite máximo el ruido no es un problema, la tengo limitada a eso y sé que las fotos me van a salir, o sea, va a elevar tanto el ISO como sea necesario de una foto a otra, pero sin llegar a un punto en el que me lo estropee por el ruido. ¿Para qué? Y nos queda un automatismo más, un modo automático más, que lo hemos mencionado cuando hemos hablado de Tino Soriano, que es el modo program. El modo program es un modo automático en el que puedes cambiar cada uno de los parámetros. Cualquiera de los parámetros lo puedes tocar y la cámara te calcula el resto. Es súper cómodo. Como todo en uno. Como todos los automatismos en uno solo. Tienes el control absoluto, no te tienes que preocupar de foto a foto que salga correctamente puesta, entre comillas, y puedes cambiar en cualquier momento el parámetro que más importante sea para ti. Para asegurarte de que no cierra mucho el diafragma, pues lo abres. Para asegurarte de que no es un tiempo de exposición muy largo, pues lo acortas. Y cosas así. Y después no hay que olvidar que normalmente en casi todas las cámaras, en realidad una foto medida en todo el escenario en muchas ocasiones sale un poquito subexpuesta. Si quieres evitar eso, está la compensación de la exposición. Botón que tenemos que conocer también. Si trabajas en manual, nunca lo irás a conocer ese botón. Exactamente. De hecho, a mí me costó entender su funcionamiento porque siempre disparaba en manual al principio. Los modos semiautomáticos tampoco son tan sencillos. Necesitan de un aprendizaje para sacarle potencial a la cámara. Tienes que conocer cosas como la compensación de la exposición o el bloqueo de la exposición, entre otras cosas. Sí. Y, por supuesto, todo lo que implica a la fotografía, porque sobre todo tienes que entender tu cámara.
Y ahora digo yo una cosa. A la gente que dice en general, ¿no? Que la cámara hay que manejarla en modo manual. ¿Utilizáis el equilibrio de blancos en manual? ¿Tú lo utilizas en manual o en automático? El equilibrio de blancos. Lo suelo tener en manual, pero porque es que me importa poco. Yo lo puse ahí como... Pues mira, hay así de gente que utiliza la cámara en modo manual, pero el equilibrio de blanco en automático. Oye, que eso es un automatismo. ¿Y el enfoque? ¿Qué lo tienes, en automático o en manual? El enfoque es generalmente en automático. Amigo, eso es un automatismo. Pero escucha, ¿Cómo te atreves? que yo no soy el que va diciendo por ahí que tiene que... Ya. manual. Pon cara del malo. Tú eres el que lo utiliza todo en manual, ¿vale? No soy profesional, si no trabajo en manual. Y yo te pregunto lo del enfoque manual. ¿Utilizas el enfoque manual? Sí. Mentiroso. Y a mi lavadora la muevo con una manivela. ¿Qué pasa? Otra pregunta. ¿El exposímetro lo utilizáis? Sí, no ¿Es un sé ni dónde automatismo? Sí, no sé ni dónde está colocada la cámara. ¿Cómo lo voy a utilizar? Automático. O sea que supongo que todos los que defendéis el modo manual de la cámara, el modo de manejo manual, disparáis equilibrio de blanco en manual, por supuesto. Eso se da mucho, en muchos casos, en otros no tanto. Enfocáis siempre en manual. Siempre. Y por supuesto no utilizáis el exposímetro. Ni en enfoque al Sino ojo. que medís la foto a ojo, precisamente. O el enfoque a ojo, otro automatismo. ¿Vale? Nada. Y el disparo a ráfaga, espero que cada foto apretéis una vez el botón, que no dejéis pulsado y dejéis que la cámara haga todas las fotos que Ni el seguimiento de ave, o sea, la función de seguimiento, ni tantísimas cosas que son automáticas. O sea, no. Ir a la fábrica y decir, oye, quítame todo esto y me lo deja en manual total. Pelado. Ya está. La batería no se puede cargar automáticamente. Tengo que estar yo enchufando una dinamo. Una dinamo. La batería. A mí no me ponga que la batería se carga automática, ¿vale? Me estás contando, hombre. A ver, no se trata de usar todo en modo automático o no, sino de saber qué te compensa automatizar en ciertos momentos para centrarte en lo que realmente te importe de tu fotografía. ¿Cuál es el verdadero problema de todo esto? No conocer lo que usas. Ese es el verdadero problema. Lo que te hace menos fotógrafo no es usar el modo automático, es no saber qué puedes hacer con tu cámara. Eso es lo que te hace menos fotógrafo. Cuando somos más fotógrafos, cuando crecemos como fotógrafos, es cuando entendemos nuestra cámara, entendemos nuestra herramienta y conseguimos hacer lo que queremos hacer con ella. Al fin y al cabo, con los semiautomatismos también merece la pena conocerlo, precisamente por si algo falla, poder solucionarlo. Poco de confianza a tu cámara. Es que le damos mucha confianza a muchas máquinas que hay en el mundo y a las cámaras como que, ¿sabes? Es que es malo. No, es malo. Y lo suelen hacer bastante bien y cada vez lo hacen mejor. Cuando ha habido avances tecnológicos en fotografía es cuando han aparecido nuevos automatismos. Por ejemplo, antes las cámaras no tenían exposímetro. Apareció el exposímetro, una manera automática de medir la luz. Una evolución en las cámaras fue el enfoque automático. Y así con todos los automatismos esos que hemos ido mencionando, preguntando si no los utilizaban esos puristas del modo manual. El ejemplo que tú pusiste antes, el de el enfoque al ojo, el detectar un animal y enfocarlo al ojo. Si nuestra cámara tiene ese automatismo, te aseguro que la mayoría lo vamos a utilizar porque facilita el trabajo. Mucho. No te quita la creatividad, no te hace hacer peores fotos, te hace fallar menos. ¿Qué criterio hay para decidir qué automatismo está mal utilizar y te hace menos profesional y qué automatismo te puedes utilizarlo sin salirte de tu idea de que el modo manual es el mejor? ¿Quién lo decide? ¿Según la posición que pongas el día de la cámara? Yo quiero suponer que la gente que dice eso, que están cerradas, están utilizando cámaras de placas Por supuesto. para hacer fotografía. Entonces, ¿sabes? Eso de grabar automáticamente la foto en la tarjeta, No. eso es mucho más... Pero es que incluso el otro día vi un trípode ya automático. No sé si la... Es verdad que se nivelaba automáticamente. ¿Sabes? Las ¿No? patas solo, le das al botón, lo quiero a esta altura y empiezas a moverse para arriba y para abajo y ya tienes tu trípode. Yo quiero dejar una cosa clara, que a lo mejor está pareciendo que me estoy metiendo con la gente que utiliza el modo manual nada más. Si utilizas el modo manual, cojonudo. De los que me estoy burlando son los que dicen que el modo manual es el único válido de la cámara y que se olvidan de que hay ciertos automatismos que aún en modo manual utilizan. De eso es lo que me estoy burlando, ¿vale? Si utilizas el modo automático porque así lo eliges y te facilita el trabajo y tal, genial. Pero hay un problema. Cuando lo utilizas porque no entiendes nada, no sabes lo que está pasando en la cámara. Y las fotos buenas, las fotos que te salen como tú quieres, son fruto de una bella casualidad. Eso sí es un problema. Por eso, siempre recomiendo que cuando se aprenda fotografía, es preferible aprender en modo manual. Cuanto más cosas manejes tú y tengas que tomar tus decisiones y te obligues a comprender, después cuando utilices esos automatismos, más capacidad de resolución de problemas vas a tener. Porque vas a comprender mejor lo que está ocurriendo.
sea, el problema no es confiar en la cámara. El problema es confiar ciegamente y no saber por qué salió la foto así. Ese ha sido un problema de los automatismos. Si no lo comprendes, si la vas a querer repetir, no vas a poder. Vas a tener que estar esperando casualidades cada 2x3 para ver si sale algo bien. No, hombre, así no se puede y tampoco disfruta. Lo que criticamos mucho es las cabezas cuadras. Nadie tiene por qué cortar el ala a otra persona. Que hacen lo que os dé la gana. Punto. Ya está. Si tu cámara la utilizas de tal manera que consigues el resultado que estás buscando, el que tienes en mente, el que quieres conseguir, da igual. El tipo de cámara, da igual si RAW o JPG, da igual la disciplina en que te muevas y el automatismo que utilices. Si estás haciendo lo que te gusta, si te gusta el resultado, si consigues lo que quieres, siguiendo el proceso que sea, no hay nadie con la autoridad de decirte que lo estás haciendo mal. Es así de simple. Ya para ir terminando aquí los puntos que tenemos, está la belleza del error, que antes lo hemos mencionado así de pasada y que se ha puesto como de medio de moda, ¿no? En cierta manera lo entiendo, ¿no? Porque creo que tú lo mencionaste una vez, que te parecía que estabas viendo demasiadas fotos perfectas, ¿no? Perfectamente nítidas, perfectamente congeladas en el tiempo. Sí, algo así mencionaste en un programa una vez, ¿no? Sobre todo cuando hago fotos de retrato, noto como que salen poco orgánicas. Yo me suelo ajustar bastante el tiempo de exposición para que no se me salga nada movido, sobre todo porque también uso objetivos que no están estabilizados, entonces no me la juego. Subo ISO y doy bastante velocidad. ¿Qué pasa? Que el resultado no es orgánico. Quiero probar a acercarme más a mi límite de sujeción, ¿no? De pulso, y que no que se trepiden y salgan mal, sino que quizás sea algo tan imperceptible. Sí, lo que te digo, que ahora está de moda en fotografía de bodas, fotos borrosas, trepidadas, movidas. Yo no creo que sea borrosa ni trepidada. Me refiero a cómo veo yo. Yo no veo todo nítido. Yo veo una cara y yo no la veo con todo perfectamente recortado conforme al fondo. Por lo menos mi vista es así. Os recomiendo, por ejemplo, mirar el trabajo de José Manuel Navia, un gran fotógrafo, un gran formador, un divulgador brutal de la fotografía, que abraza la belleza del error, de lo imperfecto, ¿sabes? Y entiendo lo que a mucha gente nos está empezando a pasar, que es lo aburrido de lo perfecto en muchas ocasiones. Que no digo que lo imperfecto sea mejor y que lo perfecto sea peor, ni mucho menos, ni lo contrario. Simplemente digo de que es una opción que está ahí. Y si a ti te gusta que sea así, pues perfecto. Si es que hay una frase de Ansel Adams, que tanto mencionamos por aquí. Y ya sabes que Ansel Adams lo único que hacía en su vida era foto y frase. Ya está. Una foto, una frase. Una foto, una frase. Pues él decía que no hay nada peor que una foto nítida de un concepto difuso. Entonces, automatismos podrían ser malos porque siempre van a salir las fotos perfectas, y el manual podría tener la ventaja de que a veces nos equivocamos. Es decir, todo tiene ventajas, desventajas, convenientes e inconvenientes. Es simplemente adaptarse a la manera de trabajar de cada uno. Sobre todo por un punto que tenemos aquí apuntado, que es de lo de las técnicas importantes, por supuesto, ¿vale? La técnica que utilices para conseguir lo que tú quieras. Pero el alma de la foto está en otro sitio, está en quien la hace, la pone quien lo hace, no la técnica, no la tecnología. Y si después de este episodio nos dice, o mira mal, o dice, o tira piedra, o lo que sea, diciendo que eso es el modo auto, que leche es, le cojáis y le pasáis este vídeo o el podcast cuando esté y que se entere un poco de qué va el rollo. Eso, un motivo más para compartir el podcast es darle la cara a la gente que es un talibán del modo manual. Y le pasáis el enlace y ya está. Y así podéis seguir haciendo fotos sin calentaros la cabeza. Y que discutan con nosotros, nos tiren hate, o sea, odio y trolls y cosas de esas, ya los manejamos nosotros. Eso está bien. Bueno, la frase de la semana de Elliot Erwitt dice así, dijo en su momento: toda la técnica del mundo no compensa la incapacidad de darse cuenta de algo. Así pasa que hay tanta gente con móviles, con fotos de ovnis, y no hay ninguna foto con una cámara, ¿sabes? Con buena resolución. Estás cambiando el objetivo. Que estabas con el 50 y quieres poner 600. Después de cambiar el objetivo, te das cuenta de que estabas hay que medir la luz. Exactamente. El ovni da 3 vueltas a la Tierra. Claro, por eso no hay fotos buenas de un ovni. Todas están hechas con móviles, además de los móviles chungos, a los que no les interesa la fotografía y se preocupan de que la cámara sea buena. Bueno, en fin. Ya hemos llegado hasta el final del programa. Espero que os haya resultado, como siempre, útil e interesante. Y nada, si os ha gustado, pues no olvidéis darle a like, compartirlo
sobre todo con la gente Si que... queréis, ¿eh? Si queréis. No me Eso es totalmente correcto. No me Eso es sale totalmente correcto. Aquí hay que darle like y compartir. No me Siempre, si no, ahora. está mal hecho. Bueno, y ya, si os quedáis con ganas de más, pues en YouTube tenemos la membresía por 4,99 al mes. Y nada más, ¿algo más que añadir o nos vamos ya a cenar y ese tipo de cosas? Añadir que lo paséis muy bien con la fotografía, que paséis muy buen fin de semana. Buenas noches a Nos todos. vemos en la siguiente. Chao. Adiós.